Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fijaos en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes os basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Una famosa sentencia de nuestro Señor. El cielo y la tierra, símbolo de lo estable, de lo fijo. Y dice Jesús, eso un día dejará de ser. Eso cambiará. Todo esto desaparecerá. Pero, dice Jesús, mis palabras son más estables. Se pueden fiar más de mis palabras que de las leyes que rigen el universo. La palabra de Dios tiene más garantía que las leyes físicas que guían nuestro mundo. Toda esta constelación de estrellas, de planetas, que a nosotros nos maravilla y es tan estable, pues dice Jesús, mi palabra es mucho más segura, mucho más. Por esto, queridos hermanos, el Evangelio del día de hoy es una invitación a fiarnos de la palabra de Dios, a apreciar las palabras de Cristo. Todas sus promesas se van a cumplir, todas. Así como en el Antiguo Testamento se prometió la venida del Mesías y se dijo, todo de él, desde su nacimiento de Madre Virgen, su nacimiento en Belén, su muerte, traspasado él por los clavos, etc. Todo eso se prometió y se cumplió. Y el mismo Jesús dirá, leed las Escrituras, todas ellas hablan de mí. Así como esas promesas se cumplieron, todas las demás promesas que el Señor nos ha hecho, desde su venida, todas se van a cumplir. Jesús no promete como los hombres, no es como los hombres. Esta palabra, por eso, es muy hermosa. Los padres de la Iglesia, por ejemplo, qué precioso decía este gran santo doctor, San Agustín, decía a sus feligreses, les decía, la ley, es decir, todo el Antiguo Testamento, estaba preñada de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Todo el Antiguo Testamento era, internamente estaba llena de Jesucristo. Ya nos hablaba de Jesucristo, ya nos lo prometió. El Nuevo Testamento es sacarlo a la luz, darlo a luz ya a Jesucristo. Y por otra parte, él mismo decía, lean los libros proféticos, lean, y si en ellos no ven a Jesucristo,
No hay nada más insípido, nada más soso. Pero si descubrimos en ellos a Jesucristo, eso en el Antiguo Testamento no solamente se hace sabroso, sino que se hace embriagador. Es decir, toda la Escritura, queridos hermanos, toda la Biblia, su centro, su mensaje es Jesús. Toda nos habla de ella, toda. Y si no descubrimos en ella a Jesucristo, es que no tiene sentido. Toda ella va señalando ahí. La gran promesa, Jesús. El gran prometedor, Jesús. El gran cumplidor de esas promesas, Jesús. 2000 años, por ejemplo, llevamos de iglesia. Yo estaré con ustedes. Y la iglesia se mantiene en pie. Se mantiene, ¿no? Es la promesa de Jesús. Por eso, a nosotros, los que estamos en el día a día de la iglesia, el pueblo de Dios, nos toca una tarea muy importante, básica en todo cristiano. Las palabras de Cristo, recogerlas, pedir al Señor hambre de su palabra, porque Él nos dice, mira, si hay leyes que rigen el universo, leyes físicas, y ayudan tanto al bien del hombre, y hay leyes también en la sociedad, que rigen la sociedad y hacen tanto bien, pues más valor tienen mis palabras, mis consejos, mis enseñanzas, que todas las palabras. Todo va a cambiar, pero mi palabra no cambia, es más segura. Por eso los santos han tenido hambre de leer la Sagrada Escritura, de leerla con fe, de asimilarla. Hoy por hoy, queridos hermanos, siempre hay esa necesidad, siempre va a haberla, siempre. Decía San Juan Crisóstomo, un pasaje bastante largo, les voy a citar, decía él, comentando aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Felipe se acerca a la carroza del ministro de la reina de Candace. Este ministro estaba en su carroza, estaba leyendo la Biblia, y entonces el apóstol Felipe le dice, ¿entiendes tú lo que lees? Y entonces le responde este ministro, ¿cómo voy a entenderlo si alguien no me guía? Y entonces dice la Sagrada Escritura, comenzando por esta Escritura, el apóstol le anunció a Jesús. Aquí dos cosas importantes, ¿no? El apóstol, lo básico, lo central, busca que el ministro, crea en Dios, crea en Jesús. Y lo segundo, fíjate, ¿dónde lo chapó? Como decimos por aquí, ¿dónde lo cogió? ¿En qué momento? ¿Qué hambre tenía este ministro de Jesús o de Dios? ¿Qué aprecio tenía de sus escrituras? Que no perdía tiempo y en un viaje incluso estaba leyendo. Y dice San Juan Crisóstomo, y aquí va un mensaje muy precioso de este gran padre de la Iglesia. Considera qué gran cosa es no descuidar la lectura de la Escritura, ni siquiera durante el viaje, dice. Si vas a viajar, incluso no debes descuidar la lectura de su palabra. Y dice el santo, piensen esto los que ni siquiera en su casa las leen. Parece que fuese una exhortación para un tiempo, para nuestro tiempo. San Juan Crisóstomo decía eso. Algunos ni en su casa leen, él es del siglo IV. Y otros, porque están con la mujer o porque están en el ejército
o tienen preocupaciones por sus familiares y ocupaciones en otros asuntos, creen que no les conviene hacer ese esfuerzo por leer las divinas escrituras. Fíjense qué exhortación. El cristiano siempre cojea de lo mismo, todas las generaciones. Todas las generaciones. Le cuesta darle tiempo a la lectura gustosa de la Sagrada Escritura. Y aquí lo dice él, ¿por qué hacen eso ellos? Sobre todo los laicos, dice aquí, aquellos que se creen excusados porque tienen muchas ocupaciones. Y entonces, siguiendo este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, dice San Juan Crisóstomo, este bárbaro etíope es un ejemplo para nosotros, para los que tienen una vida privada, para los que están en el ejército, para las autoridades, incluso para las mujeres que están siempre en casa. Aprendan, dice él, todos, que ninguna circunstancia es impedimento para la lectura divina, que es posible realizar no solo en casa, sino en la plaza, en el viaje, en compañía de muchos o en medio de una ocupación. No descuidemos, dice él, os ruego, la lectura de las Escrituras. No descuidemos. Y es eso lo que aquí Jesús nos está exhortando. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no. Las palabras de Dios no caducan. Jesús no dijo que sus promesas solamente son hasta el año 2000. Después ya no valen sus enseñanzas. Ya no. No ha dicho eso. Tan válida es ahora sus promesas como antes. Tan válida. Por eso, el día de hoy quisiera animarles a todos ustedes, sobre todo, a que puedan leer con fe todos los días, siquiera un rato, sobre todo el Nuevo Testamento, que es, ahí está contenida las palabras de Dios, Dios mismo que ha hablado a su pueblo, Dios en persona. Ahí está. Y cuando se lee la Sagrada Escritura no hay que leerla como algo pasado, eso no se lee porque es palabra de Dios. Es Dios que ha hablado y nos habla hoy para cada uno de nosotros. Leer la vida de Cristo, leer sus enseñanzas, esas enseñanzas que no las dijo para ayer, las ha dicho para todos los tiempos, porque aquí dice no pasarán. Son para nosotros, Ahí está, para que nosotros también veamos cómo Dios obra en la vida de los hombres, cómo ha actuado en sus vidas. Así quiere actuar con nosotros, así quiere. Ahí vamos a ver toda nuestra historia también. Los santos han leído la Biblia como dichas para ellos, todas esas palabras. Así es. Así la Iglesia siempre lo ha leído. No lo ha leído como un libro histórico, así como de historia, algo así, sino es un libro como una carta escrita por Dios, nuestro Padre, para cada uno de nosotros. Amén.